más en este conversatorio periodístico, edición PM, ya en este 4 de junio, bastante agradable la temperatura, 18 grados en todo el territorio nacional, y vamos a hacer este ejercicio rápido, resumen de la entrevista del bloque anterior. Hablábamos con la directora de JAPS, con la señora Patricia Dos Santos, en cuanto a las nuevas tendencias, modalidades de trabajo, el home working, el home office o el home working, en este caso como también lo llaman algunos, va a ser tendencia definitivamente y van a tener que adaptarse la mayoría de las empresas a adoptar esto, a que los funcionarios se midan por metas, por objetivos antes de que por horas trabajadas, y bueno, una serie también de medidas que van a ir adoptándose normativas que van a tener que darse a este nuevo estilo de vida que se genera a partir de la pandemia. Pero en este espacio vamos a hablar también de temas muy, muy interesantes que estoy seguro a ustedes del otro lado puede importarles, puede ser de suma utilidad este conversatorio que vamos a tener ahora mismo. Nadia, ¿no es así? Totalmente, todos atentos a este espacio. Vamos a hablar de algo muy importante. Como ciudadanos nos interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con las compras públicas, todos los procesos, David, por supuesto, con los últimos acontecimientos con la DINAC, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Pero para poder aclararnos un poquito más el panorama y mostrarnos la luz ahí en el fondo del túnel, está con nosotros el doctor Carlos Codas. Él es socio de Ferrere Abogados. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el tiempo que ya nos está brindando, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Nadia. La verdad que es un gusto saludarlos y es un honor estar invitado al programa y con gusto estoy para conversar sobre este tema que la verdad que es interesante y sobre todo a la luz de lo que está pasando ahora, no solamente en Paraguay, sino que en el mundo. O sea, todos estos sistemas de compras públicas se están viendo vistos, están siendo sometidos a tensiones que en otras épocas no la estaban, ¿verdad? Como consecuencia del COVID. Urgencias impostergables, insumos que se requieren para las cuales hay muchísima demanda, pero no suficiente oferta, un cambio de un mundo globalizado a un mundo mucho más nacionalista. Entonces, uno requiere pues, algunos insumos, algunos bienes, algunos servicios que se proveen desde afuera y no lo puede conseguir. Así que me parece sumamente interesante el tema y creo que probablemente luego de esto, no solamente el régimen de contrataciones de Paraguay, sino el de muchos países, tenga algunas modificaciones. Sí, y aprovechando su conocimiento, doctor, usted que está mucho más ensimismado con estas cuestiones, a grandes rasgos, explicar brevemente cómo funciona el sistema de contrataciones públicas y por qué hay tantas falencias, por qué es tan permeable nuestro sistema nacional. Y esto, bueno, ya una crítica que viene recibiendo hace años, que necesita una urgente reforma en nuestro sistema de contrataciones públicas. Bueno, enfoquémonos primero en lo positivo, ¿verdad? Lo positivo es que tenemos un sistema público de contrataciones y como su nombre lo dice, es público. Este sistema es del 2003, hace 17 años de su creación, y en el 2009 tuvo una modificación a la luz de la cual existe la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Tanto esta ley de contrataciones públicas como la ley de información pública, acceso a la información pública, a mi criterio son hitos en Paraguay que permiten ese control ciudadano, y hoy nos enteramos de lo que está pasando en gran medida gracias a eso. ¿Por qué es muy importante? ¿Cuáles son las falencias del sistema? El Estado como ente, es un ente lento, es un ente burocrático, y no solamente es así en Paraguay, es así en la mayoría de los países del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una burocracia, pero esa burocracia es necesaria. La burocracia implica que existen determinados pasos que sí o sí se tienen que concatenar y que sí o sí deben darse para que un acto administrativo, en este caso una adjudicación, pueda ser válida. ¿Por qué deben darse todos esos pasos y un ministro no puede simplemente adjudicar a una empresa determinada? Porque deben cumplirse determinados principios que garanticen que todos los ciudadanos que tenemos la capacidad de competir podamos hacerlo en igualdad de condiciones, con transparencia y conociendo las reglas de juego de antemano. Lo que sucede lo que sucede es que muchas veces estos procesos tienen plazos establecidos en la ley, tienen procedimientos de los cuales no se pueden salir, como el dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas, que es necesario, que tiene que ser previo a cualquier adjudicación y que hacen que el proceso muchas veces sea lento. Eso es el sector público, pero también del sector privado. Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Uno puede buscar mecanismos más sofisticados para vulnerar estas normas que pretenden precautelar el bien público y garantizar la publicidad y la transparencia de las licitaciones, y puede suceder, ¿verdad? Puede suceder eso, también pueden haber eventualmente competidores que se pongan de acuerdo para fijar un precio. O sea,
Son muchas cuestiones que se van a tener que ir corrigiendo y se van a ir corrigiendo a la luz de las experiencias que se vayan teniendo. Doctor, ¿cuáles son los errores más comunes que tienden a tener las empresas que por primera vez estarían licitando con el Estado? Bueno, Nadia, las cuestiones más básicas. Generalmente, cuando uno va a licitar con el Estado, uno se tiene que fijar en un documento que se llama el pliego de bases y condiciones. El pliego es el documento que va a establecer los derechos, las obligaciones y también las condiciones para ingresar y para ser adjudicado en una licitación. Hay muchos errores que son básicos. Por ejemplo, cuando uno participa por una persona jurídica, no presentar el poder como representante legal que acredite y que permita entregar la oferta. Por ejemplo, o equivocarse al momento de presentar una oferta en algún ítem, ¿verdad? Depende mucho del pliego en general, pero en síntesis, si uno quiere ser exitoso y si uno quiere tener posibilidades en una colaboración con el Estado, tiene que hacer un trabajo muy meticuloso de adjuntar la documentación, certificados públicos eventualmente que se piden, el poder eventualmente si fuera una persona jurídica, establecer y calcular muy bien el precio que uno va a cotizar, porque uno estaría concursando con otras empresas, y cumplir con todas las condiciones técnicas que el pliego establece. Y muchas veces también ahí está el error, ¿verdad? Uno no se fija tanto en esas condiciones técnicas y bueno, y de ahí puede venir una causal de descalificación del concurso. ¿Qué pasa, doctor, ahora con la cuestión de los participantes, que es el tema más debatido? Una empresa que está concursando para una licitación determinada, pero resulta ser que esta empresa ya era del socio de fulano, de mengano, que al final era una empresa de mano, una empresa de bolsillo, una empresa fantasma. Hay grandes falencias en todo este proceso, en esta filtración. Y bueno, es difícil porque si nos fijamos, esta burocracia a la que hablaba al comienzo y este control hace también que todo sea muy lento en general, o que estos procesos tengan muchísimas gestiones que realizar. Y es muy difícil de repente para el Estado. Imagínense si para cada contratación un funcionario público va a estar yendo a ver que cada oferente eventualmente tenga o esté domiciliado donde tiene que estar. Generalmente esto se basa en la documentación que se presenta, ¿verdad? Pero puede pasar. Yo creo que es algo en lo que hay que trabajar, porque no debería ser que una empresa de maletín, que es a lo que te había referido David, sea o pueda ser adjudicada, ¿verdad? Una empresa para ser adjudicada tiene que tener solvencia, tiene que tener la capacidad legal y la capacidad jurídica de ser adjudicada. Entonces, y la experiencia muchas veces más que se requiere en el pliego, ¿verdad? Entonces, una cuestión, esa por ejemplo es una de las cuestiones que deberíamos mejorar, no solamente por la cuestión concursal en sí, sino por la cuestión de prevención del lavado de dinero también, ¿verdad? O sea, claro. ¿Cómo surge esa empresa? Esa empresa que es de maletín tiene un capital que le permite eventualmente participar en esa licitación, y bueno, si es de maletín, ¿cómo se configuró ese capital? ¿Cómo se integró ese capital? Son cuestiones, ahí creo que son cuestiones en las que hay que trabajar de manera más sistémica como Estado. Sí. Doctor, si alguien, si una empresa quiere presentarse a una licitación, en este caso, debe contratar los servicios de un abogado normal, ¿no? Recibido, o si necesitaría algún tipo de especialidad que obviamente tenga para poder ya estar al frente de esa licitación. Francamente, entiendo que estamos tratando como Estado, que el Estado está tratando de promover la participación de las MIPYMES en este tipo de concursos también, ¿verdad? Lógicamente, la participación de un abogado ahí va a encarecer este proceso, para que un proceso que tiene un éxito eventual, ¿verdad? No necesariamente la empresa que participe va a tener éxito. Yo diría que la clave, Nadia, está en tener un equipo administrativo, aunque sea pequeño, que pueda ir a hacer un checklist, una lista de todo lo que debe cumplirse en el pliego de bases y condiciones y proveer eso. En un inicio, por lo menos, no sería necesario un abogado. Ahora, si la empresa viese o sintiese o viese o percibiese que existen algunas irregularidades en el proceso, ahí sí debería acudir a un abogado para eventualmente impugnar, por ejemplo, esa licitación, ese concurso de ofertas o el procedimiento que fuese a través de una protesta, por ejemplo. Ahí sí probablemente requiera del auxilio de un abogado que le va a poder ayudar a encaminar y a darle forma a esa queja. Pero inicialmente yo conozco muchas empresas que hacen y que se presentan a estas licitaciones sin el concurso de abogados. Sé que en esto debería estar promoviendo la profesión, pero francamente para la presentación a concursos no es necesario. Sí, nuestro trabajo es necesario
en otras cuestiones como sería garantizar que el proceso cumpla y estrictamente con los principios de la ley. Y ahí sí podríamos ayudar nosotros. En ese sentido, ¿cómo está la ley, doctor, hablando de irregularidades? ¿Cuáles son las sanciones que se imponen a aquellas empresas que no cumplan o con los requisitos que estén cometiendo ilícitos, como decíamos hace un momento? Bueno, ahí tenemos que las responsabilidades pueden ser de distinta naturaleza, según lo que sea, según la acción o la omisión que se haya cometido que se haya dejado, o lo que se haya dejado de hacer. Para las empresas pueden ser sanciones administrativas que van desde la inhabilitación, un apercibimiento, una amonestación pública, que es básicamente como un reto de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a una inhabilitación para operar con el Estado por hasta 2 años. Que es bastante, una sanción bastante grave. Y también, lógicamente, pueden haber repercusiones civiles, ¿verdad? Que no son sanciones propiamente dichas, pero uno, con su actuar, puede provocarle un daño al Estado, a la contratante o a la aseguradora que aseguró ese cumplimiento de la obligación. Entonces, también uno puede tener una responsabilidad administrativa que será dirimida en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con las sanciones que comenté, y también una responsabilidad civil que en su caso se puede llegar a controvertir en tribunales. Y por otro lado, el Estado también tiene responsabilidades. O sea, el Estado como administración tiene una responsabilidad política que recae generalmente en las máximas cabezas de las instituciones, en los ministros, en los presidentes de los entes, una responsabilidad administrativa en los funcionarios que llevaron a cabo un procedimiento que pueda estar viciado, una responsabilidad civil también si genera un daño al Estado o a un tercero, tiene una responsabilidad civil, y bueno, y puede llegar inclusive a la responsabilidad penal, ¿verdad? Si es que concurren los elementos para considerar que hubo un hecho cumplido, ¿sabes? Básicamente ese sería el espectro de responsabilidades de ambos lados. Doctor, con respecto a, bueno, estamos en una licitación, ganó una empresa y de repente la otra empresa se dio cuenta que esta que ganó la licitación no cumplió con ciertas características correspondientes o un producto que ofreció ofreció con las características correspondientes, luego se dan cuenta que no era así. ¿Tiene uno un plazo de tiempo para presentar la queja ya? ¿O a qué ente regulador puede recurrir? Sí, ahí, Nadia, es importante saber que los plazos son perentorios, o sea, los plazos son breves, y el recurso procesal al que aludirías vos es el de la protesta. Entonces, tiene que hacerse una protesta dentro de un plazo sumamente breve, por eso yo aludía a la necesidad de, en ese momento, sí tener un abogado que es el que va a considerar cuáles son los plazos y encaminar el procedimiento, ¿verdad? Y ese procedimiento se sustancia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Se presenta la protesta, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas presenta la protesta a la contratante. La contratante tiene un derecho y un deber al mismo tiempo de explicar y de explicar el por qué no debería correr la protesta, si considera que hizo bien las cosas, ¿verdad? También puede correrse traslado al adjudicado, a la empresa ganadora, para que también exprese lo que haga su derecho. Y luego la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resuelve. Si hace lugar a la protesta, se retrotrae el procedimiento hasta la etapa previa a la adjudicación o hasta la etapa que corresponda, que puede ser inclusive al inicio de la convocatoria. Si no retrotrae el proceso y si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirma el acto administrativo de adjudicación, el perjudicado tiene el derecho de ir a tribunales, para solicitar la revocación de ese acto administrativo de adjudicación. Pero eso no sucede tanto porque cuando uno tenga una solución en tribunales por 3 o 4 años, ese procedimiento, ese bien o servicio ya va a estar satisfecho y el pago probablemente hecho, ¿verdad? Así que en la práctica lo que decide la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el marco de esa protesta es lo que suele primar. Sí, totalmente. ¿Y cuánto? Sí, discúlpame, David, antes de que me quede con la duda. Y usted dijo que es un tiempo muy breve el que se tiene para hacer las protestas. ¿De cuántas horas o cuántos días estamos hablando? Son días, 10 días si no estoy transacordado. 10 días. Sí, si no estoy transacordado. Sí. Perfecto. Doctor, pasando un poco ya al tema de los últimos acontecimientos que, bueno, ya son de público conocimiento, el tema de las compras públicas de estos insumos médicos, donde esta empresa, que, bueno, ya todos sabemos de cuál estamos hablando, decía que iba a demandar al Estado paraguayo por básicamente haber quemado el trabajo que ellos hicieron. ¿Es factible? ¿Esto es viable realmente? Bueno, una demanda es viable siempre. Yo puedo demandarle a una persona aún sin derecho.
pretendiendo tener un derecho o creyendo de buena fe que tengo un derecho, puedo ejercer una demanda contra una persona. Ahora, que la viabilidad o la posibilidad de éxito de esa demanda es otra cuestión. Y ahí habría que analizar caso por caso qué fue lo que sucedió ahora. En este caso, quién incurrió en el error, en qué etapa se incurrió en el error, qué se provocó, qué se produjo. Y a partir de ahí se puede analizar la posibilidad de éxito. De que puede demandar esa entidad, puede demandar. Puede demandar. Ahora, el Estado también va a tener el derecho de defenderse y alegar cuantas defensas considere necesarias. Y bueno, ahí va, en ese tipo de juicios prima o vale mucho la documentación, básicamente un juicio prácticamente donde la documentación es el principal elemento probatorio. Y sí, porque si ya el pliego de base de condiciones decía que los insumos tenían que tener determinada característica y al fin y al cabo llega después de una semana y no cumplía con las características, bueno, el Estado tiene las de ganar en este caso. Y sí, probablemente ahí en el caso que creo que hace referencia a David, de lo que se estaba hablando en un principio, es si se anula o se rescinde el contrato. Según sea una u otra medida, va a tener diferentes efectos jurídicos. En la rescisión, y no estoy hablando de la cuestión específica de hecho, sino que estoy hablando de algo teórico ahora, pero en la rescisión lo que va a suceder es que esta empresa va a tener la empresa contratista tendría una responsabilidad administrativa, como hablamos, y puede tener una responsabilidad civil también eventualmente la devolución del anticipo o de lo que se le hubiese otorgado, ¿verdad? Si se anulase, implicaría que el error estuvo en el procedimiento en sí llevado a cabo por el Estado. Entonces, eso podría tornar la responsabilidad hacia el Estado más que hacia la contratista, que aún así debería devolver los fondos obtenidos, ¿verdad? O sea, básicamente lo que pasaría con la nulidad es que se retrotraería todo al estado inmediato anterior, que es antes del llamado al concurso. Pero no habría responsabilidad administrativa, por lo menos en principio, del contratista, pero sí de los funcionarios públicos que incurrieron en los errores que provocaron la nulidad. Claro. Justamente, doctor, ahí entra una parte muy fundamental, la presencia y el correcto funcionamiento de las UOC, en este caso ya, como usted sabe, con respecto a lo que ocurrió en la DINDAC, por ejemplo, si nos quiere dar un poquitito también su opinión con respecto a eso. Claro que sí. Bueno, la UOC básicamente en casi todas las instituciones es un organismo especializado, una gerencia, una dirección que se encarga de estos procedimientos y que estos procedimientos se lleven a cabo. Generalmente son las áreas técnicas de cada entidad las que hacen los requisitos técnicos, no es la UOC. Por ejemplo, si fuese una cuestión, se necesita algún tipo de insumo para el Ministerio de Salud, entonces es el departamento especializado en esa cuestión el que dice, yo necesito estos insumos con estas características. Se eleva eso y la UOC le da la forma del pliego, ¿verdad? Con las condiciones requeridas por la ley para que ese pliego tenga validez. Luego se hacen una serie de actos y posteriormente, luego de mucho tiempo, ¿verdad? Eso se pone a consideración de un comité de evaluación de ofertas. Que el comité de evaluación de ofertas es un órgano conformado por varios funcionarios de la entidad contratante que tiene que dictaminar sí o sí antes de una adjudicación. Su dictamen no es vinculante, o sea, el ministro, el presidente o quien fuere puede optar por otra vía, pero el dictamen es necesario para poder emitir un acto administrativo de adjudicación válida. Entonces, ¿y cuál es la función de ese comité de evaluación de ofertas y de la unidad operativa de contrataciones? Básicamente actúan como filtros. Actúan como filtros que garantizan o debieran garantizar que el proceso plasma y contiene todos los principios de contrataciones públicas: publicidad, transparencia, igualdad, eficiencia, economía, y que no vulnera la ley. Entonces, para eso está y por eso es tan importante que esa burocracia, entre comillas, que no hablo de burocracia como un término peyorativo, sino como etapas que necesariamente se tienen que dar en el proceso, se cumplan, ¿verdad? Cuando una de esas etapas o uno de esos órganos no funciona como debiera, pues ahí es donde pueden surgir este tipo de errores, irregularidades y demás, ¿verdad? Porque las etapas previas de control no funcionaron como deberían. Es muy difícil que un presidente, que un ministro pueda estar en cada una de estas contrataciones. Son pliegos, ustedes habrán visto, ¿verdad? Son documentos sumamente largos, sumamente complejos, entonces es como que estos órganos tienen el deber de digerir la información y darle ya una información certera al que debe decidir, al órgano ejecutor, para que en base a eso pueda tomar la decisión. Y es clave, ¿verdad? Entonces, la conformación y la integración de esos órganos es clave.
Sí, sí, por sobre todas las cosas. Aprovechando este último minuto, doctor, queremos que usted pueda dar un mensaje a la teleaudiencia de qué pasa ahora en adelante, su percepción en cuanto a la realidad, qué nos falta para mejorar en eficiencia, por ejemplo, en los procesos licitatorios o con la justicia en general. Bueno, un deber que tenemos como Estado es la optimización de la justicia. ¿Verdad? Creo que hay todavía un descrédito en la justicia. También creo que se mejoró muchísimo. Como dije al comienzo, soy optimista. Soy optimista porque estamos hablando, David, de estas cuestiones y Nadia, y estamos hablando y estamos debatiendo en un canal importante. Y hace 20 años probablemente de esto nadie hubiese estado hablando. De esto nada, esta es la realidad. Yo recuerdo, ya tengo cierta edad, recuerdo, y es como que hoy en día se hablan y se tiene muchísima más información gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación y gracias a las leyes, como dije, de contrataciones públicas y de acceso a la información que hacen que nosotros podamos actuar como contralores. Antes los contralores eran la Contraloría General de la República, luego se adhirió la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para estas cuestiones. Hoy somos todos, cualquiera que pueda pedir una información pública y que pueda analizar esa información es un contralor más. Y esa es una función sumamente importante para la democracia. Por otro lado, para finalizar, sí creo que tenemos que trabajar en que cuando se descubran cosas irregulares no haya impunidad. Impunidad no me refiero solamente a impunidad desde un punto de vista penal o criminalístico, sino también me refiero a impunidad como sanciones administrativas, por ejemplo, como a las que mencionamos, inclusive a funcionarios o a los contratistas. Así que diría que esas serían las dos puntas que tendríamos que analizar. Excelente mensaje, doctor, y bueno, esperemos también que esto pueda llegar en algún momento, de alguna forma, a las autoridades o responsables correspondientes de todos estos procesos y, ¿por qué no?, seguir avanzando en conjunto para mejorar el país. Doctor, más que agradecer su tiempo, muy amable, muy valioso. Aprendimos mucho en este breve espacio de algunos minutos y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos entrevistamos con usted. No, por favor, Nadia, David, un gusto y bueno, éxitos y ojalá que pronto volvamos a una nueva normalidad un poco más normal. Así sea, es lo que esperamos todos. Pero bueno, Nadia, tenemos que despedirnos, llegamos al final de este conversatorio periodístico y tenemos que seguir mañana con mucha más información, tenemos muchas más entrevistas como siempre por estas pantallas. Asimismo, a las 20 horas le esperamos con la retransmisión de este espacio. Va a ser hasta mañana. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Ustedes también, compañeros, por supuesto. Va a ser hasta mañana, David. Hasta mañana, muchas gracias por la compañía. Chao. Chao, chao.